bueno, me quedo con sabor a poco. Me gusta ahí instalarme y de ahí me voy después a otro lado. Sí. Y bueno, estaba en ese momento, en una etapa de mi vida, como me había agarrado una diabetes por estrés y quise hacer un cambio en mi vida, me, me fui para Mar de Ajó. De Mar de Ajó me fui a vivir a Gesell. Y de Gesell me fui a vivir después, o sea, tuve, lo que me refiero con vivir, me fui un año. Sí. Un año a Gesell, después me fui un año a Mar de Plata, Oh, thank you. Thank you for sub. y después me fui un año a Rosario y después volví para acá. Mirá. O sea, volví a San Bernardo y dos que estoy acá en Capital. Ah, mirá. ¿Y con qué te quedas después de tanto viaje? Me quedo en Capital. Te digo sinceramente, me quedo en Capital. Siempre fui más de la City, no tanto, viste, de zona de estar tan deshabitado. Claro. Y a nosotros acá en Capital tendríamos que recuperar el río. Si recuperábamos el río, esta ciudad sería perfecta. Ah, sí. Bueno, yo estoy acá para la zona de Quilmes, así que estoy cerca del río dentro de todo. Ah, mirá. Y ahí la ribera de Quilmes está más linda que la de acá. Por lo menos mucho más limpia. Sí, sí, es una picardía. Teniendo el río tan cerca que no se pueda usar, para mí es una de las desgracias más grandes que tenemos. Pero Bueno, bueno, por suerte está el proyecto ese, viste, que de la limpieza de la boca, sí. viene de la época, creo que de Videla, más o menos. Eh, pero bueno, está el proyecto ahora, van a sacar todas las curtiembres de ahí. Sí, Todos pero los... eso ¿sabes hace cuánto que lo vienen diciendo? Claro, pero ya empezaron las obras, ¿eh? Lo estaban haciendo por el lado de Lanús. Sí. Yo hay cosas Digo, como porque que ya perdí la esperanza, te digo la verdad. De algunas todavía tengo un confío, pero conocido ahí que hace la parte de seguridad e higiene, que viste, para la empresa que está dedicada a esa, sí, a ese tema, y ya arrancaron las obras en Lanús y están ahí ya haciendo toda la parte de la base del, de de esto las que va a plantas de ser. tratamiento, Claro, o sea, es como más bien esto, ¿cómo se llama? ¿Donde están todas las fábricas? el polo industrial, El polo industrial para mover todo lo que está ahí alrededor de la boca ahí. sí. O sea, y pasarlo para ahí. Ojalá, ojalá que se pueda hacer. Con el tratamiento de aguas, con todo. Y sí, 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 en realidad lo que necesita, la industria textil, sobre todo el curtido, todavía tiene mucho tóxico. Y porque en general los ablandadores, para que las telas se ablanden y tomen el color, vos tenés que hacerle todo un proceso químico bastante fuerte. Y eso es lo que genera un agua, digamos, el agua procesada, que requiere de mucho tiempo de tratamiento para que se pueda volver al río formal. Y eso siempre fue muy caro. Lo que pasó históricamente que la multa que te ponían, por más que era una multa alta, seguía siendo más económica que hacer la planta de tratamiento. Y bueno, viste, en algún momento hay que tomar la decisión y en general el único que pone la plata para esas cosas es el Estado. Y el Estado, uno está después esa contradicción de, bueno, si el Estado tiene que poner plata para el privado, si el privado no la tiene que poner, o qué sé yo, pero muchas veces en el medio nos encontramos con que esa agua no tratada que se vierte en nuestros lechos, en nuestros ríos, nos termina eh, envenenando a nosotros, porque por más que nosotros tenemos los procesos de potabilización de agua, cierto es que tampoco están preparados para todo. ¿Eh? Y entonces se transforma en una cuestión de salud pública y ahí es cuando el Estado debe intervenir con toda su fuerza. Pero bueno, esas son cosas bastante complejas. Ojalá este año podamos, yo tengo, no sé ahora qué caso va a pasar,
ahora estamos con 15 días, que seguro que somos virtuales. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en mayo, si esto se modifica o no. Yo tengo mucha esperanza de que podamos hacer las visitas este año. Nosotros hacemos una visita a la planta potabilizadora de agua de AISA, que es muy piola, porque justamente a veces cuando uno habla de eficiencia energética no se da cuenta que los procesos de eficiencia energética involucran no solo la cuestión que hace a la modificación, adecuación o construcción de algo o de un proceso de generación eléctrica, sino que también tiene que ver con todo el mundo industrial y los procesos eléctricos que hay involucrados. Y todo lo que es potabilización de agua tiene un montón de procesos en donde si se logra que fueran, o si se logra que se hagan más eficientes energéticamente, abaratan costos. Y si abaratan costos, el agua potable se transforma en un bien más barato y de mejor acceso para la gente. La visita es muy piola, es muy enriquecedora y es como una arista distinta de la eficiencia energética. Eh, a mí me parece muy importante que ustedes como profesionales tengan ese tipo de conocimientos. No es solo la planta termoeléctrica, la planta nuclear o un simulador o una subestación eléctrica, es también la industria, porque en la industria la eficiencia energética también tiene que estar presente, porque inevitablemente si yo tengo un mejor uso del recurso eléctrico, estoy abaratando costos y bueno, y si el empresario no es codicioso, genera un producto más accesible para el mercado que permite que se transforme o se haga un producto más masivo o más accesible. Y ahí también estamos presentes los técnicos en eficiencia energética. Yo creo que es todo un círculo que uno tiende a que sea virtuoso, que no sea negativo. Esa es un poco la finalidad de la tecnicatura y las visitas, o por lo menos lo que nosotros, o lo que yo aspiro a lograr con la cursada, con este taller de PP1, es eso, que ustedes puedan tener una visión más real de lo que pueden llegar a ser el día de mañana, y bueno, y que puedan tomar conciencia de lo que es el mundo del trabajo, sus características, estas cuestiones que veníamos hablando recién, de aspectos que por ahí uno nunca tiene en cuenta o nunca se imagina y todavía hoy están presentes en el trabajo, en los derechos del trabajador, las obligaciones que tienen las empresas, que son todas cuestiones que nosotros tenemos que plantearnos y tenemos que evaluarlas. Había un compañero recién que nos hablaba, ¿no? Bueno, si yo consigo en una empresa, gano la licitación o soy el encargado de toda la parte eléctrica, un contrato a 3 años, ¿es un contrato o es hay una relación laboral encubierta? Bueno, poder identificar, poder que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? La palabra no es discernir, que ustedes puedan decidir con razón. Bueno, esa situación de trabajo, ¿es un trabajo encubierto? ¿Es un trabajo independiente? ¿Es algo real? ¿Es algo que está bien? ¿Es algo que está mal? ¿Me están, así hablando bien en criollo, me están cagando o no? Porque también lo que nosotros buscamos es eso, que ustedes puedan darse cuenta a las posibilidades que se van a abrir, que van a venir, que puedan identificar en cuál van a salir ganando y en cuáles van a salir perdiendo. Yo creo que un poco yo por lo menos lo que busco es eso, que ustedes se lleven esa herramienta. Eh, Así que bueno, un poco como para dar orden a este nuevo bloque, estamos ahora como en la tele que tenemos como los bloques, yo lo que quería hacer era, porque no sé si todos lo pudieron ver, el power de los distintos enfoques sobre el trabajo humano. Hay un power que yo les puse ahí que lo hizo Claudia Alonso. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron leer? ¿Les pareció muy choto? ¿Les gustó? ¿No lo entendieron?
Profesor, yo lo leí Dígame. por arriba, la verdad que no. Dale, bueno, no hay drama. No se preocupen porque entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo lo voy a compartir para que lo vamos a empezar a ver. ¿eh? Yo lo voy a compartir ahora con todos. Díganme, ¿lo están viendo? Sí, Sí, bueno, genial. sí. A ver si... Sí. Ahí estamos, lo vemos todos. Muy bien. Bueno, esto lo tienen está en el Classroom, así que no se amarguen, no se maten escribiendo ni nada. Lo tienen ahí para ver. Lo que va hablando las distintas diapositivas es esta cuestión o las consideraciones que nosotros tenemos que tener en torno al trabajo. Y algunos datos que por ahí nos van a medio choquear como esto. ¿Alguna vez se pusieron a pensar el tiempo que dedican ustedes al trabajo en su vida? ¿Se dan cuenta que es casi el 70% de nuestra vida útil como ser humano viviente? Que nosotros trabajamos 40, 50 años de nuestra vida y ahí hablamos de 5 o 6 días por semana, entre 6 y 10 horas. Nosotros la jornada normal y habitual de trabajo es de 5 días, de lunes a viernes. Estamos hablando de que la ley nos habla de 8 horas diarias, que es cierto que en algunos casos son más cortas, que son los menos. En la mayoría de los casos ese tiempo se extiende, que es parte de nuestra vida, inevitablemente, es parte del desarrollo de la sociedad humana, porque muchas civilizaciones se organizaron en torno al trabajo. ¿Sí? Ustedes, antes un compañero hablaba de lo que pasaba allá a lo largo en el tiempo, y lo cierto es que aún hoy una fuente de trabajo implica la construcción de un pueblo, de una ciudad, alrededor de ese trabajo. ¿eh? Nosotros tenemos ejemplos de esto a lo largo del país con los distintos polos industriales. En general, donde se pone un polo industrial, empieza a haber trabajo, empieza a haber gente que se va a vivir más cerca de ese polo industrial para no perder tanto tiempo de viaje, y se empieza a constituir en un lugar donde antes no había, un pueblo, una ciudad, o se modifica totalmente la geografía del lugar. Vean ustedes lo que está pasando ahora con Vaca Muerta. Vaca Muerta, cuando nace, no es que nace de la nada, ya estaba la ciudad en Neuquén, ya había un pequeño pueblo, pero no era un pueblo que estaba preparado para recibir a la cantidad de gente que de golpe empezó a aparecer, sobre todo cuando vinieron en Vaca Muerta al principio, hubo unas comisiones chinas que se encargaban de empezar a construir, de ir preparando como el terreno para todo lo que fue después el campo de exploración. Y bueno, toda esa gente necesitaba un lugar donde vivir. Se armó todo un barrio alrededor que hoy está funcionando, y ese barrio que empezó a tener gente, que empezó a vivir, incrementó la relación comercial del pueblo. ¿Por qué? Porque ahora de golpe el pequeño almacén, el pequeño bar, la casa de ropa que habitualmente se sustentaba con el pequeño poblado de Vaca Muerta, de golpe y porrazo pasó a tener 1.500, 2.000 personas más. Entonces, hubo toda una modificación en torno a lo que fue la geografía y la economía de ese lugar, y fíjense que eso se generó por lo que es hoy el proceso de explotación de Vaca Muerta, que esa misma explosión que tuvo el lugar también puede volver a explotar, pero para adentro. Porque, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos esto es muy común, en donde se genera un polo industrial con exención impositiva, todas las fábricas se van para ahí, y cuando se vencen las exenciones impositivas, la fábrica se traslada a un nuevo polo industrial. Y entonces vos tenés
todo un pueblo que por ahí se transformó en ciudad en base a 2 o 3 fábricas, que cuando esas 2 o 3 fábricas desaparecen, el pueblo también tiende a desaparecer. Nosotros esta misma experiencia la podemos ver en los pueblos rurales del interior, en donde las estaciones del tren eran cabeceras del pueblo. La estación del tren marcaba un lugar en donde se intercambiaban distintos bienes, en donde se generaban fuentes de empleo para el lugar. ¿Sí? Cuando las estaciones del tren empiezan a dejar de funcionar, la actividad económica del lugar se ve reducida y tenemos la gente que se empieza a ir a otros lugares donde hay trabajo. Lo mismo que pasó acá en la década de 1950, 1960, cuando los procesos de industrialización empiezan a crecer, se empiezan a constituir cada vez más fábricas en las cabezas provinciales más importantes, lo que fue Capital Federal y el conglomerado del Gran Buenos Aires, lo que es Rosario y el Gran Rosario, Córdoba y Gran Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza, y entonces un montón de personas que formaban parte de poblaciones de otras provincias, de otros lugares geográficos, se trasladan a los lugares donde existe el trabajo, donde empieza a estar más presente. Trabajo que en general, cuando nosotros hacemos la diferenciación del trabajo rural con el trabajo urbano, nos encontramos con trabajos que en general tienen una mayor seguridad, tanto en lo que hace a la actividad en sí, como a lo que hace al recurso económico que se obtiene por ese trabajo. Profe. Sí, alguien quiere hablar, hable, porque yo como no puedo mirarlos ahora, hablen, chicos, sin miedo. No, le estaba por decir un ejemplo. Sí, contá. Hace un momento yo le dije que era de Córdoba. Sí. Bueno, la zona donde soy originario, que es la zona cerca de Capilla del Monte, una zona que se llama Cruz del Eje, bueno, esa zona sufrió ¿cómo se llama? El tema del tren, lo que dejó Sí. de pasar el tren y las estaciones de servicio se cerraron, la estación de tren se cerró, los talleres que había ahí eran talleres para arreglar justamente las máquinas de trenes, había todo un sistema armado que era justamente en base de lo que era el ferrocarril. Sí. La escuela técnica donde yo cursaba, nosotros salíamos, por ejemplo, como técnicos torneros. Sí. Cuando empezó a mermar todo el trabajo por el tema de los trenes y por otras crisis económicas que surgieron, eh, nosotros éramos muy buscados por las fábricas automotrices que estaban en ese momento en Córdoba. Prácticamente era como que venían a hacer un casting a la Claro. Sí, sí, escuela sí. técnica, veían los mejores promedios y a esos, una vez que terminaban el secundario, salían a trabajar directamente para la empresa automotriz. Sí. Y de ahí, bueno, son varios los parientes que tengo que estaban trabajando con el Fiat, pasaron después a otras fábricas porque se empezaron a cerrar por distintos problemas económicos, después se vuelven a reabrir. Pero en sí lo que que te quería reflejar era, por ejemplo, el tema de la parte de los trenes. Que cuando se cierra o dejan ya de pasar con esa frecuencia las máquinas ferroviarias, eh, también se vio impactado en el tema de cosechas, se vio impactado en el tema de las fábricas porque tenían que mover sus productos y el costo de moverlos no fue lo mismo que mover en tren, que obviamente mover todo por vía camiones. Totalmente. Sí, los costos Entonces, logísticos. Sí, sí, entonces contá, eso contá. produciendo ¿cómo se llama? Una caída del nivel de consumo en la zona y bueno, la mayoría se tuvo que ver volcado a trabajar en cosas, por ejemplo,
trabajar para el Estado, buscar alguna forma de trabajar para el Estado. Entonces empiezan a crecer mayor tema de empleo, por ejemplo, a querer ingresar a fuerzas policiales, a docencia, gente que no está justamente pensada, no es su pensamiento ser docente, sino que ser de algo más, pero no tiene otra salida más que buscar por algún profesorado. Eh, y bueno, fueron surgiendo muchas cosas así que hasta el día de hoy todavía esa localidad no se puede levantar. ¿Y no? No, pero Eh, esto que vos decís es muy real. Lamentablemente, cuando la economía de un lugar está ligada a una única industria o a un único tipo de servicio, si ese servicio o esa industria no funciona, estás perdido. Esto es lo mismo, miren, esto pasó, no pasa solamente en nuestro país, ¿eh? Esto es algo que pasa a nivel mundial. Lo mismo pasa con productos, que si yo el producto no lo adecuo a los tiempos, lamentablemente como producto voy a dejar de funcionar. Le pasó a Kodak. Kodak no pudo adaptarse a todo lo que fue el mundo de la cámara digital, de lo que era la impresión por computadora, y Kodak terminó muriendo como la empresa que era. Trata de revertirse, trata de insertarse tardíamente en el mundo digital, no lo logra. Lo mismo pasó con Olivetti, con todo lo que eran las máquinas de escribir. Olivetti en un momento trató de estar en el mundo de las computadoras, no resultó, ellos se terminaron transformando, tenían otra variedad de productos como empresa y se trasladaron a esos productos, sí, sacaron las pero máquinas electrónicas. claro, ellos después se dedicaron a otro tipo de maquinaria de oficina, tal cual, y siguen vivos. Pero Kodak lamentablemente no lo pudo, no pudo revertir el mal momento, y eso que era una empresa multinacional con presencia a nivel mundial, con productos marcados formalmente, pero bueno, no pudo. Nosotros en esta cuestión que vos planteás de las características del tren como medio de transporte, no solo de pasajeros, sino de productos, es parte de una cuestión logística que sí, es cierto. Al día de hoy, el tren como medio logístico de transporte es el más económico, pero vos hoy te enfrentás, como bien dijo antes el compañero, a, a otro tipo de transporte que tiene a su lado un sindicato que se mueve de una manera diferente en el mercado y que, bueno, hace que nadie lo pueda tumbar, que es el de camiones. No hay que hablar mucho de ello porque nosotros lo vemos cotidianamente en los medios de comunicación, cuando hay problemas con el abastecimiento o hay problemas con determinado centro de distribución de comestibles, que en general tienen problemas con la cuestión logística, porque bueno, el sindicato de camioneros está presente y trata de imponerse como sindicato, como que tratar de poder encuadrar cuantas más personas pueda dentro de ese mismo sindicato para poder ser la fuerza poderosa que soy. Pero bueno, fíjense ustedes cómo algo que es el trabajo puede marcarnos más allá de lo que el trabajo significa para nosotros, cómo marca el fin, la posibilidad de que siga existiendo o el inicio de una localidad, de una geografía totalmente distinta. Y bueno, esta posibilidad de poder explicar o de darle el encuadre a esta cuestión del trabajo va de la mano, de ahí lo dice la Filmina, de estas concepciones jurídicas, económicas y políticas que intentan explicar lo que es el trabajo, lo que es el empleo, ¿sí? Y ahí nos habla que de las ciencias sociales trata de ser un facilitador de la integración social, de ser una forma de vincularnos socialmente,
una forma de aprendizaje, y el trabajo también, de una manera u otra, nos forma y nos genera una identidad, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿sí? Esto, ¿cómo lo podemos ver o visualizar? Bueno, los médicos tienen una forma de ser, una forma de actuar, que es distinta a la del abogado, que es distinta a la del contador, que es distinta a la del cadete, al que es motoquero, al que es mozo, al que es cocinero, porque cada actividad, cada trabajo, cada empleo nos forma con reglas, con usos, con costumbres que son propias de ese colectivo profesional, de ese colectivo de trabajo. Por eso, Profesor, sí. ¿nos forma o nos deforma? Muy bien, muy bien eso, muy bien esa aclaración, porque lamentablemente nosotros podemos tener valores, podemos tener formas de ser como personas que el trabajo nos las transgiversa, ¿no? Nos hacen hacer todo distinto o lamentablemente nos hacen ir por caminos que no deberíamos de conocer, por así decirnos. Pero sí, es cierto lo Lo que más vos claro decís. es, lo más claro es cuando uno sale de un instituto, de la universidad, y tiene todos los reglamentos en la cabeza, y bueno, todo el conocimiento, y después llega a la realidad del trabajo que le tocó y es otro mundo. Sí, lamentablemente lo que está escrito a lo que vivimos dista mucho de lo que uno desearía. Eso es cierto. Sí, nosotros vamos a ver, también cuando nosotros veamos las obligaciones y los derechos que tenemos como trabajador, van a ver que muchas cosas están escritas, pero que se cumplen en la realidad son muy pocas. Eso es cierto, y está muy bien la acotación, me gustó mucho. La verdad, me gustó. Me encanta cuando ustedes métanse sin miedo, ¿sí? No, acá no hay cosas cerradas. Estamos hablando de temas que todos una idea, algo tenemos, pero bueno, lo que tratamos de hacer es hilarlos como en un caminito, por así decir. Germán, ¿y cuál sería un ejemplo en la cual nos deforma? Y nos deforma, en general, cuando vos, por ejemplo, trabajás y aprendés las cosas que no deberías de hacer. O cuando vos, por ejemplo, imagínate que vos sos un inspector, que vos tenés que hacer cumplir lo que dice la ley en cuanto a la habilitación eléctrica. Y pero a vos cuando te dan un sobre para que digas que está todo ok cuando no está ok, vos cuando lo estás aceptando estás deformando el trabajo. Ahí te deforma. ¿Por qué? Porque hay algo que a vos te hace que veas la vista gorda y que aceptes esa plata en vez de tener que poner la multa o hacer el cierre o pedir que arreglen las cosas. ¿Qué hizo que vos aceptes la plata? ¿Que la ¿Y necesitas? ¿Que el alguna trabajo que necesidad? haces no tiene la remuneración que se merece? ¿O que vos en realidad sos un, por así decir, un ser oscuro y estás preparado para eso? Cuando nosotros aceptamos hacer cosas por abajo, estamos aceptando reglas nuevas que no necesariamente tienen que ver con las cosas que nosotros aprendimos, sino que tienen que ver con, bueno, situaciones que se dan en el trabajo y yo las muevo de tal manera que se transforman en lo que a mí me resulta. Y no O siempre eso es que la te cultura resulta es lo organizacional. correcto. ¿Qué cosa? Digo que algunas culturas organizacionales son así, trabajan de esa manera. Sí, sí, total. Me saqué el power así, sí, como estamos hablando les puedo prestar un poco más de atención porque si no es como que no me da la cabeza. Esas deformaciones también dependen mucho de nosotros. Ahí usted dio un ejemplo bastante importante de eso. No digo Sí, todas, pero creo que en la gran mayoría depende de nosotros, en cuánto sí, nos deformamos y hacia qué lado, ¿no? sí, tiene que ver con, pero porque volvemos otra vez a lo mismo. Tiene que ver con una construcción individual que uno también se reconstruye, se vuelve a socializar en el trabajo. Si yo de golpe caigo en un grupo que son todos corruptos,
Y es muy difícil que la corrupción no me caiga a mí. ¿Cómo hago para dejar de seguir o dejar de hacer lo que pasa en ese mismo grupo de trabajo? Puedo tomar la decisión de pedir un cambio o de irme, pero también hay momentos donde yo lamentablemente tengo que seguir con el trabajo, no me puedo cambiar y tengo que adecuarme a esas reglas. O estas cuestiones que a veces nos pasan con el compañero que me pasa el presente o le doy la ficha para que fiche por mí y yo pueda llegar tarde un día y él llega tarde otro día. Esas son cosas que no, digamos, van en contra de las obligaciones que yo tengo como empleado, pero bueno, que le trato de sacar una diferencia. O si no, cuestiones tan prácticas. Miren, yo no les voy a mentir porque no hace a mi vida y tampoco es algo que me va a marcar mucho. Pero yo, por ejemplo, cuando yo trabajé en un banco, en una época trabajaba por agencia. Y yo tenía una diferencia de sueldo muy importante entre lo que ganaba yo y lo que ganaba un empleado del banco. Y bueno, yo en un momento me había puesto en la cabeza que yo me iba a sacar la diferencia de plata de alguna manera. Y nada, hoy se los digo así medio gracioso, no está bien, pero yo en un momento me di cuenta, a mí me dieron la llave de la librería y que no había control del stock de la librería en ese momento. Y entonces yo me llevaba cosas de librería para mi casa y se las repartía a mi hermana, a mi papá, a algún compañero de la facultad. Y entonces yo todos los días decía, bueno, hoy me tendrían que haber pagado 20 pesos más, me llevo 2 abrochadoras. O me llevo una resma de hojas. No está bien lo que hice, porque yo estaba robando a la empresa. Pero bueno, era una actitud que había tomado frente a una situación de desigualdad que yo miraba. No sé si eso es realmente si el trabajo me deformó, porque yo donde estoy hoy, la verdad que no robo cosas de librería. Pero bueno, en ese momento lo hacía. Fue una cuestión de actitud y de situación vivida, por así decirlo. ¿Y ahora cómo hace en su casa, profe? No sé. ¿Qué? ¿Ahora cómo hace en su casa? No, compro las cosas en la librería directamente. Ahora No, ya. ahora como tiene que estar en su casa, ¿cómo hace? Ah, no me hago mucho Autorrobo. drama. Nada, pero hablando en serio, esas cosas muchas veces pasan, pues digo, yo he trabajado para el Estado y he visto muchas veces esos casos como usted me cuenta. Es una percepción de lo que uno a veces siente que es injusto e ingrato el trabajo y Sí. no se siente compensado adecuadamente. Entonces, mucha gente se vuelve a hacer esas cosas. Sí, igualmente es ese sentimiento, como decía la compañera, la cuestión de malformación profesional. Queda un minuto. Sí, queda un minuto. Ahora vuelvo a armar, chicos, se enganchan, hago otro ahora a las 9 y es el último bloque que hacemos de hoy, ¿sí?